El día de hoy, muchachos, vamos a abarcar un ejercicio de suma de vectores, el cual denominé Batman versus COVID-19. El enunciado de nuestro ejercicio es el siguiente, en el cual posee como ítems las siguientes preguntas. Entonces, el primer paso de nuestra solución va a ser el siguiente: extraer la información del enunciado armando los vectores gráfica y analíticamente. Entonces, comenzamos a leer el enunciado y dice lo siguiente. Batman sigue una primera pista del paradero mutante COVID-19, la cual lo lleva a una ubicación de 940 metros al oeste. Nos detenemos acá porque nos dan la información del primer vector. Entonces, venimos a nuestro por solución. El primer paso es graficar el sistema de coordenadas, como nos dicen, o nos dan direcciones geográficas, lo marco con dichas direcciones: este, norte, oeste y sur. Y procedemos a graficarlo. Entonces, como nos dan una sola dirección oeste, quiere decir que este vector se encuentra sobre el eje. ¿Cuál eje? El oeste. Grafico el vector sobre el oeste, no tiene ángulo, por ende no lo grafico sobre algún cuadrante y procedo después a escribirlo de forma analítica. Siempre que lo escriba de forma analítica, yo debo asignarle un nombre. En este caso lo voy a llamar A, pero se puede llamar con cualquier otro tipo de letra variable que ustedes quieran utilizar. Entonces, la dirección es sobre el oeste, está sobre el eje X, o sea, en dirección Y. Como apunta hacia la izquierda, quiere decir que el signo es menos, entonces sería menos Y. Y posee toda la magnitud sobre el eje, en este caso es de 940 metros. De esta manera que he escrito el vector de forma analítica y de forma gráfica. Seguimos leyendo el enunciado, nos dice lo siguiente. En este punto y coma. En este lugar consigue un indicio que dirige a 784 metros en dirección norte 30 grados oeste. Esta información nos da la gráfica y la forma analítica de nuestro segundo vector. Venimos acá. ¿Cómo lo graficamos? Entonces, observen que aquí llaman dos direcciones, norte y este, y un ángulo. Por ende, lo va a tener tanto componente en Y como en J. La idea es saber interpretar la información. Entonces, está en el cuadrante norte y este. Sistema de referencia, mismos pasos con respectivas etiquetas de los ejes y cómo se lee la dirección. Entonces, en este tipo de direcciones o notación, la primera variable o la primera coordenada nos indica de dónde parte el ángulo y la siguiente nos indica hacia dónde debemos llegar. Entonces, parto del norte, barro 30 grados hasta el este. Entonces, parto del norte, barro 30 grados hacia el este. Cuando barra mi ángulo, me detengo y en esa dirección o ángulo grafico el vector. Cola del vector sobre el origen de coordenadas y trazo la magnitud. En este caso, el vector lo va a llamar B y tiene una magnitud de 784 metros. ¿Cómo vamos a armar nuestro vector de forma analítica, al cual llamé B? Es armar un triángulo. Ese triángulo se arma con el ángulo que me dan. Entonces, grafico el triángulo, que es de la siguiente manera, y este triangulito que se encuentra acá es el que yo voy a trabajar. Entonces, observemos lo siguiente. Parte el origen y acá me desplazo de forma vertical, sería el eje Y, muchachos. Y este sería el eje X. ¿Listo? Observen lo siguiente. Entonces, la primera dirección siempre al escribir un vector va a ser en Y, en J. Entonces, en Y corresponde a X. Entonces, coloco la magnitud del vector 784 y observemos que la bolita o el ángulo no toca a X. Observenlo. X está acá y la bolita está acá, nunca la toca. Por ende, como no la toca, quiere decir que el lado X de mi triángulo es opuesto a mi ángulo. Cuando es opuesto, yo utilizo la función seno. Entonces nos quedaría seno del ángulo. En este caso, ¿qué ángulo? El ángulo de 30 grados. Nos quedaría 784 seno de 30 grados en Y, que es la dirección en X. Observe que yo debo colocar también el signo. Como está en el primer cuadrante, el signo va a ser positivo. Y tanto para X como para Y. Entonces, positivo en X, en Y, positivo en Y, en J. Procedemos ahora para J. Entonces, más del cuadrante, 784, y observen que aparece el coseno. ¿Por qué el coseno? Porque en el eje Y, que es en J, la bolita lo toca. Como la bolita toca el eje Y, implica que se utiliza la relación trigonométrica del coseno. Por eso nos queda coseno de 30 grados. Ese sería más o menos el proceso de armar el vector. El siguiente paso, que es el que está acá, es simplificar la respuesta usando la calculadora. Como estamos usando este tipo de notación de grados, la calculadora debe estar en dec o en grados.
¿vale? Entonces, si introducen en su calculadora 784 seno de 30 grados, nos debe dar 392, eso en dirección Y. No se deben olvidar de las direcciones. Seguimos, más 784 coseno de 30 grados en la calculadora, eso nos daría más 678,96 en J. Y este sería nuestro vector B escrito de forma analítica. Observen que los signos son positivos y positivos, que son los signos del primer cuadrante. Con eso, muchachos, pues técnicamente nosotros ya tendríamos escrito nuestro segundo vector. Continuando, para armar el tercer vector, seguimos leyendo el enunciado, nos dice lo siguiente. Allí un rastro de un virus lo guía en dirección 24 grados al sur del este, una distancia de 640 metros. Entonces, esta información, dirección 24 grados al sur hasta 640 metros, es la dirección la información del tercer vector. Entonces, vengo a mi sistema, grafico el sistema de coordenadas, marco los ejes respectivos, después de marcar los ejes, me ubico en la dirección. Siempre para graficar un vector, lo más fácil es graficar la dirección primero. Entonces observemos, se encuentra en qué cuadrante, sur y este. Entonces sur y este quiere decir que se encuentra en el cuarto cuadrante. Entonces, ¿cómo se leería para este tipo de información? La palabra del me va a indicar a mí de dónde parto, es decir, que parto del este, de ahí barro el ángulo y me dirijo hacia el sur. Al me indica dónde debo llegar. Entonces, parto del este y me dirijo hacia el sur. Entonces, del este me barro hacia el sur. ¿Cuánto barro? El ángulo que me dan, en este caso, 24 grados. Pues barro 24 grados, me detengo cuando los deje de barrer y grafico el vector. Entonces, cola el origen, trazo la magnitud o la longitud dependiendo de la magnitud del vector. En nuestro caso es un vector que lo llamé C y nos dan una magnitud de 640 metros. Siempre que hablemos de distancia estamos hablando de magnitud. Volvemos a repetir el mismo proceso. Entonces, la idea es armar nuestro vector. Para armar nuestro vector, pues podemos agarrar el vector, proyectamos las componentes, que sería esto, ¿cierto? Nuestro triangulito. Se puede proyectar todos los dos ejes, pero yo recomendaría que solamente lo hagan donde esté el ángulo, para obtener, en este caso, un triángulo, que tiene un ángulo de 24 grados. Entonces, observemos lo siguiente. ¿Cómo nos quedaría? Que parte del origen, me voy por este lado porque es un lado de mi triángulo. Este sería el lado X. Este sería el lado Y. Entonces recuerden siempre que como tiene un ángulo va a tener una dirección en Y y en J. Y recuerden los signos. Los signos en nuestro caso del vector, en este cuadrante, los signos son eje X positivo y eje Y negativo porque estaría en este caso bajando. Entonces en X positivo y en Y negativo. ¿Qué procedemos a hacer? Pues escribimos siempre la magnitud del vector colocando el signo. En X es más, entonces más 640. Miramos si usamos coseno o seno. Entonces eso nos lo da el triángulo. Observemos que la bolita del ángulo está tocando el eje o el lado X. Como está tocando en X, utilizamos la función trigonométrica coseno. Siempre que es adyacente o toca la bolita, usamos el coseno. ¿Y qué ángulo? Pues el que nos dan, 24 grados. El ángulo del triángulo, 24 grados. ¿En qué dirección? Y porque es la del eje X. ¿Qué sigue ahora? Coloco el siguiente signo. En Y es negativo, porque está bajando, o sea, menos 640. Como ya usé el coseno, de forma rápida puedo usar que es el seno. Esas relaciones nunca se repiten en el mismo vector con el mismo ángulo. Pero verificamos, observemos que en Y, que es este lado, la bolita o el ángulo nunca lo toca. Entonces está enfrente de él, está opuesto. Cuando es opuesto, usamos el seno. Y hacemos el paso análogo para simplificar. En la calculadora, 640 coseno 24 nos daría 584,67 en Y. Seguimos con la calculadora, menos 640 seno 24, eso en la calculadora nos da menos 260,31. Observen, muchachos, que los signos son más y menos, que es el vector en el tercer cuadrante. El vector no cambió, quiere decir que nuestro ejercicio, nuestro vector hasta el momento está bien escrito. Ese sería nuestro vector C. Continuamos con nuestro ejercicio. Vamos ahora a hablar del cuarto vector, cuya información en el enunciado va a ser la siguiente. Dice, donde se enfrentan a un secuaz de COVID-19, el cual le revela que el villano se encuentra a 1230 metros en dirección 60 grados suroeste. Pues, con esta información graficaría mi cuarto vector, que es el que está acá. 1230 metros en dirección 60 grados
suroeste. Seguimos con los mismos pasos. Ubico el vector, la dirección, cuadrante, sur, oeste. Sur, oeste, ese sería nuestro cuarto cuadrante. Como ya tengo el cuadrante, ¿qué procedemos a hacer? A graficarlo. Entonces, ¿cómo se lee este tipo de dirección? La primera coordenada parte del sur, o sea, de ahí me ubico, barro los 60 grados hasta llegar al oeste. Entonces, la segunda dirección me dice dónde llego. Parto y llego. Entonces, me ubico en el sur, barro 60 grados en dirección oeste. Entonces, el vector quedaría en este cuadrante, con un ángulo de 60 grados, que es el que nos dan, y una magnitud de 1230 metros. El vector lo va a llamar el vector D. Entonces, mismo paso, grafico mi triángulo, parto del origen, este sería mi lado en Y porque bajo sobre el eje Y, y este sería el lado en X. Entonces, nos quedaría, parto del origen, lado Y, lado X. Entonces, por general siempre uno escribimos el vector primero en X y después en Y, ya se han dado cuenta. Y voy a trabajar con este triangulito rectángulo. La idea siempre es armar un triángulo rectángulo, por eso utiliza el seno y el coseno, o coseno y seno, depende de la dirección. Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿En qué cuadrante estoy? En el tercero. Recuerden que en el tercero los signos son menos y menos, ¿cierto? Y por ende tengo que tener cuidado a la hora de colocarlos. Entonces, primera componente en X sería menos de la dirección en Y, X positivo. Coloco la magnitud, 1230. Y aquí me preocupo si es seno o es coseno. Siempre coloco la magnitud y después la función. Entonces, en el eje X observamos, X está acá. Observen que el angulito no lo toca, o sea, está enfrente. Como está enfrente, quiere decir que es opuesto. Cuando es opuesto, utilizamos la función trigonométrica seno, en este caso el ángulo, 60 grados en Y. El siguiente componente es negativa, o sea, es menos, nos daría 1230 metros, ¿cierto? Con la componente de coseno. ¿Por qué coseno en Y? Porque la bolita lo toca. Entonces, cuando lo toca es adyacente, eso es coseno de 60 grados en dirección J, unidades de metros. Nunca se nos olviden las unidades en el ejercicio, las hemos colocado a lo largo de todo el problema. Entonces, volvemos a hacer nuestro paso, lo que se hace es usar la calculadora para simplificar el vector. Entonces, digamos que a estas alturas ya creo que ya quedado más o menos claro. Y introducimos, unos 1230 seno de 60 grados nos da este valor, menos 1230 coseno de 60 grados nos da menos 615. Observen que los signos son menos y menos, el vector es del tercer cuadrante y quiere decir que está bien armado por el momento. Entonces, ya teniendo una vez armados nuestros vectores, que es la información del enunciado, ya nos preocupamos por resolver las preguntas. Resolvemos con nuestros datos. En este caso, los datos van a ser los vectores. De la primera pregunta del enunciado es la siguiente. ¿Cuál fue el desplazamiento resultante de Batman hasta encontrar el COVID-19? Entonces, aquí unas pequeñas pistas, muchachos. Cuando hablan de desplazamiento, se hace referencia a una cantidad vectorial. Entonces, nuestro resultado debe ser un vector. Y cuando aparece la palabra resultante, la operación que nos indican es la suma. Entonces, en este caso, nos hablan del desplazamiento resultante, sería la suma total de todos nuestros cuatro vectores. Entonces, nuestro vector A, que nos dio este, el vector B nos dio esto, el vector C nos dio este valor, y el vector D este valor. Entonces, la suma de los vectores tiene una serie de pasos. Lo ideal es escribirlos uno debajo del otro de forma vertical y tener cuidado de ordenar las componentes en Y, o sea, todos los numeritos que van en Y en columna, todos los numeritos que van en J en columna, para que se pueda sumar. ¿Por qué? La suma de vectores se hace componente a componente, Y con Y, con Y, con Y, J con J con J, ¿vale? Entonces, la operación que nosotros en este caso vamos a realizar es la operación de la suma. Después de que tengamos esto, ¿cómo se suma? Entonces, vamos a agarrar nuestra calculadora y anotamos menos 940 más 392 más 584,67 menos 1065,21. ¿Por qué digo que menos? Porque más o menos daría menos. Entonces solamente es colocar los numeritos con sus signos respectivos. Y al introducir eso en la calculadora nos daría este numerito. Menos 1028,54. ¿En qué dirección? Y. Por eso es importante ordenar los vectores. Si ustedes llegan a sumar este numerito con este, que es Y con J, ya el ejercicio queda mal. Y para J nos daría lo siguiente. Entonces, 678,96 en nuestra calculadora. Una operación nueva. Más 260,31 menos 615. La suma de estos tres numeritos nos daría menos 196,35 en J. Obtenemos un vector en dos dimensiones, que sería nuestro vector
resultante con unidades de metros, y esta sería la respuesta, desplazamiento resultante. Entonces, si observan, no es complicado una vez que tenemos armados nuestros vectores, solamente es de tener cuidado con las indicaciones que yo les acabo de dar. Digamos que así a grosso modo yo podría decir que por los signos que tiene el vector menos y menos estaría ubicado en el tercer cuadrante. Más adelante vamos a comprobar si mi hipótesis es correcta. La segunda pregunta del enunciado es la siguiente. ¿Cuál fue la distancia resultante recorrida por Van? Entonces, de nuevo una pista, muchachos. La distancia, cuando se refiere como magnitud física, es una cantidad escalar. Y la propiedad escalar de un vector es su magnitud. Entonces, quiere decir que debo calcular la magnitud del vector. En este caso me están pidiendo la distancia resultante. En otras palabras, dice, calcule la magnitud del vector resultante. Como saben, ya tengo el vector resultante del punto anterior. Utilizo la fórmula de la magnitud, la cual es raíz cuadrada de cada una de las componentes del vector al cuadrado. Estas son las componentes en y en j, y se deben sumar dichas componentes. Si fuera un vector en 3 dimensiones, sumo la componente en k. Entonces nos quedaría menos 1028,54 al cuadrado más, entre paréntesis, menos 196,35 al cuadrado. Al introducir este dato en mi calculadora, obtengo la siguiente respuesta, 1047,11 metros. Esta es la distancia del vector resultante. Observen que la magnitud del vector siempre es mayor en valor numérico absoluto a las componentes. Este número es más grande que este y este es más grande que este. Como me da más grande, quiere decir que mi resultado en forma está bien. Vale, muchachos, continuando con el ejercicio, nuestro tercer inciso dice lo siguiente. ¿Cuál es la dirección de dicho desplazamiento? Entonces, pista. Dirección, hay dos formas de encontrarla. Una es la siguiente. Ángulo para vector en 2 dimensiones. Como el vector es un vector en 2 dimensiones, puedo calcular su ángulo. O una que es mucho más general o más bonita, es el vector unitario en cualquier dimensión. Es sacar el vector unitario a dicho vector. O sea, este vector unitario me la permite calcular la dirección de un vector en 1 dimensión, 2 dimensiones y 3 dimensiones. Entonces, vamos a aplicar los dos procesos. Entonces, vamos a calcular el ángulo. Entonces, recuerden que el ángulo es igual a tangente a la menos 1. ¿De quién? De la componente en y sobre la componente en x del vector. Observen lo siguiente. Componente en y y componente en x. Entonces nos quedaría θ es igual a tangente a la menos 1 de menos 196,35 sobre menos 1028,54. Deben colocarle los signos al vector. Introducimos esta operación en la calculadora y nuestro resultado aproximado es el siguiente. 10,81 grados. Esa sería la respuesta cuando les pidan la dirección de un vector. Esa sería una de las formas. La otra forma es la siguiente, calcular el vector unitario. Entonces, el vector unitario nos daría lo siguiente. Recuerden la formulita, es escribir nuestro vector y el vector se divide sobre la magnitud calculada. La magnitud era de 1047,11. Y estas son las componentes del vector, en X y en Y. O sea, escribo el vector tal cual como está, perdón, acá, tal cual como está, y divido cada componente sobre la magnitud. Después de hacer esto, ¿qué se hace? Se introduce en la calculadora ese numerito, menos 1028,54 dividido en 1047,11. Eso nos da menos 0,9822. Los números que se obtienen acá son números entre 0 y 1, o puede ser positivo o negativo. Y observemos el siguiente valor, menos 196,35 dividido en 1047,11. Y eso nos daría el vector unitario. Recuerden que la notación del vector unitario es con la notación del circunflejo o el famoso gorrito. Estas serían dos posibles respuestas por la dirección. Está bien hecho el problema, el ejercicio. Digamos que esta es más como más bonita, ¿por qué? Con los signos yo sé en qué cuadrante está el vector. ¿Qué signos tienen menos y menos? El vector resultante estaría en el tercer cuadrante. Digamos, aquí se los grafiqué para que lo veamos. Entonces, con los signos del vector, yo sé que están en el tercer cuadrante. Los puedo ver en el unitario o en el vector. Se ven menos y menos. Tercer cuadrante. ¿Cómo grafico el vector? Grafico mi ángulo. La calculadora toma el ángulo medido desde el eje X. Este 10,81 quiere decir que el ángulo se mide desde el eje horizontal del tercer cuadrante en este caso. Desde el eje X barro el ángulo de 10,81 y ahí trazo la magnitud, que la magnitud es de 10,47,11 metros. Entonces el vector está en el tercer cuadrante como lo predijo nuestro vector unitario y esta sería nuestra magnitud. Observen que el ángulo nos dio positivo, quiere decir que el ángulo barre contrario a las manecillas de reloj. Si nos hubiera dado negativo, quiere decir que el ángulo estaría con las manecillas de reloj. ¿Listo? Este sería más o menos el tercer punto.
Y el cuarto punto que nos preguntan, ¿cuál es la distancia total recorrida por Batman? Entonces, distancia, como habíamos visto en nuestra pista anterior, se refiere a escalar en magnitud. Como se refiere aquí a la palabra total, quiere decir que es la magnitud de cada uno de los vectores. Entonces, la magnitud del vector A, magnitud del vector B, C y D. Todos los vectores que aparecen en el enunciado. Esa es la distancia total. En este caso ya es sencillo porque la magnitud en A nos la dan, que es de 940 metros, la magnitud en B es de 784, la de C es de 640, la de D es de 1230 metros. Entonces sumamos estos cuatro numeritos y la magnitud o la distancia total que recorrió Batman para encontrar a COVID-19 es de 4234 metros, distancia total. Ese es todo nuestro ejercicio, muchachos. Como pregunta extra, les dejo esta a ustedes para que la debatan allá y tengan un tiempito libre. Nos vemos en el próximo video.